Jovencitos, jovencitos, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, jovencitos? ¿Cómo estamos, jóvenes del 151? Vamos a ver la semana 12. Tema, funciones 2. Saben ustedes que lo más importante es la teoría. Vamos a ver, preparen cuadernitos, jovencitos. Vamos a ver la teoría de funciones 2. Muy bien. Vamos a separar el tablerito, ya saben ustedes, siempre en dos partes, ¿no? Vamos a separar para ver la teoría. Veamos a ver. Vamos, ahí. Listo. Muy bien. Trazamos, jovencitos, la línea de separación. Muy bien, muchachos. Ahora sí. Escriban ustedes en la parte superior, por supuesto, lo que dice el maestro Vidal. Dice usted, va a escribir funciones 2. Arribita, jovencito, bien claro por ahí, funciones 2. Porque la semana pasada hemos visto funciones 1, ahora viene funciones 2. Casi este temita, jóvenes, no se ven, digamos, en los centros PRES, no porque el tiempo a veces es corto. En cambio, como son 15 semanitas, se toca funciones 2. Veremos qué dice, qué es funciones 2. Empieza con el álgebra de funciones. Por eso debajito le vamos a colocar bonito. Álgebra, dice el maestro Vidal, álgebra, jovencitos. Álgebra, profe, de funciones. Así se llama, jovencitos, a esta primera parte. Álgebra de funciones. Subraye usted y vamos a ver qué nos dice el álgebra de funciones. Es el conjunto de relaciones. Es el conjunto de relaciones, profe, copio bien. Es el conjunto, profe, de relaciones. De relaciones, perfecto. Que se realizan, jovencito, que se realizan, claramente nos dice el maestro, realizan entre dos o más funciones, que se realizan entre dos, ¿está bien? O más funciones. O más funciones. Interesante, entonces, me estoy bien. A ver. Funciones. Perfecto, hijo. Funciones. Interesante. Es el conjunto de relaciones, profesor. Es el conjunto de relaciones, hijo, que se realizan entre dos o más funciones. Funciones 1, estudia solamente la función, una funcioncita. En cambio, aquí en el área de funciones, serán 2 funciones, 3 funciones, 4 funciones. Vamos a ver, por eso es álgebra de funciones. Muy bien, jovencitos. Debajito, escriban ustedes como subtítulo, igualdad de funciones. Vamos a ver, dice el maestro, igualdad de funciones. Bien. Igualdad, profe, de funciones. De funciones. ¿Cuál es la forma de presentar la igualdad de funciones? Lo vamos a ver, la forma correspondiente. Dice tu profe. La forma de representar la igualdad de funciones es como sigue. Función f igual a la función g. Entonces diremos, maestro Vidal, entonces, profe, o sí, solo sí, f de x también, profesor, será igual al g de x. Y si hablamos de dominio, le diremos que el dominio de f, profesor, será igual al dominio de quién, señores, de g, ¿no? De la función g. Eso es en la igualdad de funciones, jóvenes alumnos. También nos hablan de la unión de funciones. Unión, profe, mucho cuidado, jovencitos, con la unión de funciones. ¿A qué se refiere, maestro? Escuche bien. Si yo tengo un f de x, jovencito, esto es igual a una llavecita.
Tenemos un f de 1, x. Por supuesto, con que x pertenece, por ejemplo, hijo, al dominio, vamos a ver, al dom, profe, de f de 1. Puede ser una función lineal, por ejemplo. El f de 2, pues una función valor absoluto. X pertenece al dominio del f de 2. Y puede ser también un f de 3, también por ahí, joven alumno, donde me dice que x pertenece, maestro, al dominio del f de 3. Maestro, bien, pero ¿qué sucede? En estas condiciones, si yo quiero hallar, si me piden el dominio de la funcioncita, le voy a contestar de esta manera. El dominio de la función, profesor, entonces será el dominio, joven, de la función f, tendrá que ser igual al dominio, me dicen, nada menos que de f de 1, unión, señor, con el dominio, jovencito, del f de 2. También, maestro, unión. Bueno, como ya no alcanza ese jovencito, abajito. Unión, pero seguidamos eso. Dominio, maestro, ¿de quién? Del f de 3. O sea, tenemos que unir los dominios para llegar a este resultado que es el dominio de f. A ver, un segundito. Vamos a escribirlo mejor, ahí más pequeñito, y lo hacemos así. Lo hacemos alcanzar, porque parece que no se entiende esa partecita. Nos dicen, en conclusión, el dominio, jovencitos, de f es igual, señores, al dominio, nos dice, de f de 1. Se une con el dominio, profesor, ¿de quién? De f sub 2. Y esta es unión también con el dominio de f sub 3. Eso sería en conclusión así, en una sola línea. Listo, jovencitos. Ahora vamos a ver operaciones con funciones. Otro subtítulo muy interesante. Copio. Operaciones, profesor. Vamos a ver operaciones, nos dicen, con funciones. Con funciones. Funciones. Listo. Subrayen, maestro. Subrayamos. En primer lugar, vamos a estudiar, jóvenes, a la adición de funciones. Ya. Aún la suma de funciones es lo mismo, hijo, pero vamos a llamarle, como dice la Escuela Vallejo, adición de funciones. Adición de funciones. Veamos qué dice el jovencito, subraye. La forma de representar, jovencito, es la siguiente. La adición, solamente f más g. Esta vez, la suma o adición de funciones. Maestro, se cumple, jovencitos, en la adición de funciones lo siguiente. El dominio, joven, de la función adición o suma es igual, escuche bien, nada menos que al dominio, me dicen, de f, profe, intersección con el dominio de g. Por favor, hay que estar al tanto con esa pequeña formulita. Además, maestro, además, cuidado, jovencito, lo siguiente. Recuerde, el f, por ejemplo, de la sumita de f más g de x, el muchachito puede representarlo como f de x, maestro, más el g de x. O sea, le afecta al primero, le afecta al segundo, quedaría de esa manera. Estamos en la adición de funciones. Ahora, 2. Sustracción o diferencia, que es lo mismo. Sustracción, maestro, de funciones. Funciones. Perfecto, pues. Subraye, por favor. También tiene su forma matemática de representar por el alumno. ¿Cuál es, profesor? F menos G. También, señores, acá dice, profe, se cumple, maestro. Se cumple, profe. También. Que el dominio, jovencitos, de f menos g siempre es igual al dominio de f intersección con el dominio, con el dom, ¿de quién? De g. Entiéndase bien. Eso es. Y además también algo similar se va a cumplir. Pero eso lo hacemos ya acostadito en otra parte. Esta es una pequeña teoría que estamos entregando, que el jovencito tiene que conocer necesariamente, hijo,
para este tema de funciones 2. Para un jovencito de repente, una novedad, ¿no? Una novedad, jovencitos, a otros temitas, casi no se tratan en los libros normales de secundaria. Veamos, a ver, veamos. Sigamos trabajando. Profesor, ahora queremos decir lo siguiente. Además, maestro. Sí, señor, además. Además. ¿Qué pasa ahora? Además, dos puntitos. Si tengo la sustracción de f menos g de x, el jovencito dirá, profe, f de x menos el g de x. Así es. Pasaremos a la multiplicación de funciones. Las operaciones tienen que cumplirse. Veremos con la tercera. ¿Qué dice, maestro? La multiplicación, jovencito. Multiplicación. Perfecto. De nada menos que de funciones. Funciones. Veremos. Subraye usted. Ya. También tiene su forma de representar la multiplicación. ¿Cómo es? De esta manera, jovencito. Vamos a ver, dos puntitos. Dices, f, profesor, por g. Allá, muy bien, f por g. Multiplicación. También esta parte se dice, se cumple, maestro. Se cumple. ¿Qué es lo que se cumple, hijo? Primero tengo que hallar el dominio del producto, que es igual al dominio también, señores, de f, intersección con el dominio nada menos que de g. Finalmente tenemos la división de funciones. Son 4 fundamentales. Viene, jovencitos, la división, dice mi profe, de funciones. Mucho cuidado en esta partecita, lo que te voy a indicar. La forma, no me interesa, un ratito se cumple. ¿Y de nada más, maestro? Ya, también, si no, hay que hacerlo, campeón. Porque no es que aquí no se cumple. No, señor. Se olvidó, profe Vidal, ¿de quién? De la demás. Distintos, nos hemos olvidado, no puede ser. Además, también, señores, en esta partecita, si tengo el producto de x, también, jovencito, será f de x que está multiplicando al g de x. Necesariamente, joven. Ahora sí, tenemos la cuarta que dice mi profe, división, profe, de funciones. Funciones, así es. ¿Cómo es así? Tiene usted la forma de representar la división de esta manera. Su atención. F, profe, entre G, nada más. Recuerde que G tiene que ser diferente de 0. En estas condiciones diremos se cumple, profesor. También igualito que las mismas operaciones anteriores. Que el dominio, profe, de la función f entre g, cuidado, joven, es igual al dominio, nos dicen, de f, ya maestro, intersección con el dominio de g. Listo. También aquí podemos decir, además, maestro, además. ¿Qué pasa, maestro? También, al costadito, porque aquí el caballo no se aprecia. F entre G de X, también, jovencito, es F de X entre el G de X. Listo, profesor. Aquí un ratito, un segundito. Acá tiene que ser así, de X. Ahora sí, es correcto. Si te has dado cuenta, jovencito, en todas las operaciones de funciones, primero debes hallar el dominio y siempre es intersección. Siempre es intersección, ve, en todos los casos. Maestro, y si yo, por ejemplo, combino la adición con el producto y con la división, ¿qué pasa si de repente son varias expresiones sumando, restando? También, hijo, tienes que hallar el dominio que tienes que hacer cumplir. Dominio de F, intersección, jovencito, con G. Eso es, jovencitos. Eso es la parte del álgebra de funciones. Esa es la parte del álgebra de funciones. Al jovencito ya capturó pantalla, ya copió. Perfecto. Entonces, iremos borrando esta parte. Listo.
Ahora pasaremos a ver lo que se llama la composición de funciones. ¿Qué es eso, maestra? Ahorita te lo digo. Ahorita te voy a explicar qué es la composición de funciones. Interesante realmente, jovencito, este capítulo de funciones 2. Vamos a ver a continuación la composición de funciones. Ahorita, jovencito, lo vamos a explicar. También ya lo borramos, También lo borramos, toda esta teoría, que es muy importante. ¿Listo? Escriban en la parte superior, composición de funciones. Nos piden en la parte superior, composición de funciones. Borramos toda esta partecita, jovencito, todo queda limpio. Listo. Ya está. Escriban, título. Composición, así como dice tu profe, composición, profe, de funciones. De funciones. Listo. Subraye bonito. Vamos a ver. En esta composición de funciones, el alumnito, recuerde bien, va a tener esta forma matemática que de repente alguna vez lo has visto. Forma. Dice lo siguiente. F, un 0 y la G. He visto algunos libritos que dicen función F de 0, cerito le dicen G, así también lo conocen. Pero propiamente, profe, ¿cómo se lee eso? Ya. Se dice función, se lee, cuidado, cuidado, se lee. 2 puntos. Función, función F, compuesto, compuesto. Dice con G. Así se lee. Función F compuesto con G. Pero algunos dicen FOG. Bueno, también puede decirlo como el famoso FOG, nada más. Eso es. Dicen, para yo determinar el señor FOG, que si es la composición de funciones, mi querido jovencito, el jovencito tiene que hallar, dice, también, profe, se cumple, bonito, se cumple, profe, se cumple. ¿Qué pasa, hijo? Se cumple lo siguiente, que el muchachito tiene que hallar el dominio primero de la función, pero ahora tiene que intersectar, mi querido maestro, ¿sabe con quién? No con el dominio, sino con el rango de G. Esa es la diferencia entre lo primero que hemos estudiado y esta partecita, mis queridos jovencitos. ¿Ya? Por favor, que se entienda ahí. Ya muy bien, profe. ¿Qué más? Ya. Además, también es muy necesario, esto sí es como si fuese una fórmula de oro. ¿Cuál, maestro? Además que te voy a entregar. Si tienes el famoso FOG, dijo, pero de X, ¿cómo se interpreta, maestro? Como función de función, jovencito. Le pones F, paréntesis, un G de X. Pero maestro, esto me recuerda cuando usted me enseñó en la semana 2 polinomios, notación polinómica, claro. Tiene una gran similitud, jovencito. El FOG de X es F del G de X. Listo, señor. Con eso termina la parte inicial que jóvenes desearán álgebra de funciones y la composición de funciones. Ahora escuchen. Seguramente que una vez en el colegio o en una academia vieron función inyectiva, función sobreyectiva, profe biyectiva, pero no sé, profe, ¿cómo lo diferencio? Vamos a ver. Vamos a diferenciar, jovencitos, ahora nosotros, esas funcioncitas, pero con pequeños grafiquitos. Por eso escribe usted, por favor, función, profe, inyectiva. Primero, la función inyectiva. Mucha atención. Inyectiva. Listo. Muy bien, jovencito. También la función inyectiva, por si acaso, hijo, también es conocido como univalente. Un minutito, me fíjate por ahora. Univalente. Así es, hijo. La función univalente. Llamado también, amiguitos, por si acaso, como la función también, hijo, le dicen algunos, de 1 a 1. A ver, maestro Díaz, ¿por qué se caracteriza? Vamos a ver.
Debajito escriban ustedes lo siguiente, mis queridos jovencitos. Se caracteriza, se caracteriza, se caracteriza, dice, porque cada elemento, señor, elemento del rango, jovencitos, ¿qué pasa ahora? Del rango, amiguito, es imagen de un único elemento, mi querido jovencito, elemento, dice el maestro, ¿no? Elemento del dominio. A ver, méteme un ratito, un poquito. A ver, explíqueme, maestro. Se caracteriza porque cada elemento del rango es imagen de un único elemento, maestro, elemento del rango, del dominio. Mejor hacemos un grafiquito para que el muchachito entienda muy bien. Mejor con grafiquitos él me va a entender bien. Mi conjuntito, mi diagramita bien conocido, mi diagramita de flechas, como el conjunto de partida y el conjunto de llegada, ese arquito respectivo hijo y su eje, ¿no? Ahí, listo. Su eje, profe, hágalo bien, su eje, maestro. Su eje, perfecto. 1, 3, por ejemplo, 5. 2, 4, 6. Maestro, bien. 1, 4, 3, 2, 5, 6. Maestro, ¿puede ver el 8? Si desea, sí. Ya. Maestro, bien, cuidado. 8, ya. Listo. Este es el famoso función inyectiva. ¿Por qué? De 1 a 1, jovencito. ¿Ve? En el dice, ve, acaricia, ¿está bien? Se caracteriza porque cada elemento, señor, cada elemento del rango es imagen. Esto se llama imagen, esto se llama preimagen. No puede ser, amiguito, por ejemplo, 1, 4, profe, 3, 4. No, señor. Por eso es inyectiva, de 1 a 1. Fíjate de inyección. Cuando ponen inyección, uno nomás, ¿sí? O ponen 2 veces. No, pero ¿cuándo has visto que inyección ponen 2 veces, jovencito, en el mismo sitio, lugar? No, de ninguna manera. Por eso, inyectiva, de 1 a 1, ¿eh? Ahí está, amiguito. Ese es la inyectiva. No te olvides, ¿eh? No te olvides. Profe, mira, ¿puede sobrar en la B? ¿Puede sobrar? Sí puede sobrar. Puede sobrar, amiguito. Pero aquí no. Aquí no puede sobrar porque si no, no sería función y hemos explicado la semana pasada, jovencitos. Aquí no puede sobrar, tampoco puede seguir de 1 a 6, tampoco. Pero de 3 a 2, de 1 a 2, sí. Función, sí. Pero inyectiva, no. Solo unito. ¿Eh? Es como si fuese la familia, papá y mamá son únicos solamente, pero no el uno para el otro, nada más. Listo. Maestro, bien. Ahora explíqueme usted lo que es la función. Esta función que siempre lo he escuchado, pero nunca lo he diferenciado, maestro. Función, la más conocida es como suryectiva. Suryectiva. A ver, profe, a ver. También llamado, mis queridos amiguitos, llamado de varias maneras. A ver, maestro, ¿de varias maneras? Sí, señor. Primero le dicen función, profe, epiyectiva. Epiyectiva. Ah, ya, maestro, ya. ¿Qué más, profe? También es conocido con el nombre de sobreinyectiva. ¿Cómo? Pues sí. Sobreinyectiva. Inyectiva. Ya. Suficiente. Entonces, subyectiva, epiyectiva, sobreyectiva es la misma, jovencitos. Profe, sería interesante ver por qué se caracteriza. Se caracteriza. Copien, muchachos. Se caracteriza. Ya, profe. Se caracteriza. Así lo dice. Fíjense bien, jovencitos.
Escuchen bien. Porque cada elemento, escuchen bien, porque el conjunto de llegada se caracteriza. ¿Por qué, profesor? El conjunto de llegada, hijo, el conjunto de llegada, a ver, profe, el conjunto de llegada, es el rango de la función, es el rango, jovencito, de la función. A ver, ¿cómo se suma? Ya. Porque es el rango de la función. El conjunto de llegada es el rango, no, jovencitos, de la función. O sea, coincide, ya. Porque el conjunto de llegada es el rango de la función. Listo. Ejemplito, al costadito lo voy a explicar. Al costadito lo voy a explicar. O aquí no creo, suficiente. A ver, su conjuntito, un poquito más pequeño, ya ven. Conjunto de partida, conjunto de llegada, hijo, su arquito y su eje. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Listo, profe. Muchachito, escuche bien. 1, 2, 2, 6, 3, 4. A ver, una cosita. Es la misma profe que en inyectiva. No, espérate, cuidado. Escúcheme bien. Dice, se caracteriza porque el conjunto de llegada es el rango de la función. O sea, maestro, vean, acá te explico por eso. Ahí no te explica bonito. Acá de repente no, el espacio va a quedar chico. Entonces, profe, se caracteriza, dice hijo, ¿por qué? Dice el conjunto de llegada, maestro Vidal, es el rango de la función. Ay, está por eso. Ahorita te explico. Si yo te pregunto, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango de la función? Tú me vas a contestar, profesor, el rango de mi funcioncita, dice, es igual, amiguitos, al conjunto de llegada. Sí dice, ve. Porque el conjunto de llegada es el rango de la función, es el mismo. Rango de la función. 2, 4, 6. Correcto, joven. 2, 4, 6. Perfecto. ¿Y el conjunto de llegada? Elementos 2, 4, 6. Demostrado, jovencitos. Y eso es función subyectiva. Además, maestro, no debe sobrar nada, señor. Nada, absolutamente nada. Cero. Aquí sí puede sobrar. ¿Te das cuenta, hijo, la diferencia? Esa es una subyectiva. Porque el rango de la función, dice, es igual al conjunto de llegada. ¿Estás observando? Hemos demostrado. Exactamente. Listo, ahora sí, ya hemos aprendido. Vamos a ver ahora la función biyectiva. Digo bien, función, dice mi maestro, biyectiva. Biyectiva. Perfecto. Subrayo. Recuerde, jovencito, que voy a tener así. Dada, por ejemplo, una función, joven, de A en B. Dice, es biyectiva, copie bien. Es biyectiva. Coma. Sí, es inyectiva y subyectiva, jovencito, subyectiva a la vez. Ah, ya, maestro, ya. Entonces, a ver, explíqueme con un ejemplito. Ya te digo. Vamos a tener nuestro conjuntito, 1 y 2 por aquí. Perfecto. Conjunto de partida, conjunto de llegada, su arquito y su eje. 1, 2, 3, 2, 4, 6. El muchachito puede empezar así. Ahí está bien, vamos. 1, 4, 3, 6, 2, 2. A ver, explícate bien, por favor. Ya.
Inyectiva, a ver, de 1 a 1. ¿Ok? De 1 a 1, de 1 a 1. Correcto, maestro. Subyectiva, su rango, 2, 4, 6. Su conjunto de llegada, 2, 4, 6. Excelente. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Eso es realmente, mis queridos jovencitos, la diferencia entre la inyectiva y también la subyectiva, jovencito, que no se olvide usted. Ahora sí, creo que ya no te van a sorprender de ninguna manera cuando te quieran explicar qué es una inyectiva, qué es una subyectiva y qué viene a ser una directiva. Listo. Para cerrar la parte teórica, vamos a ver el temita de función inversa. Bien, vienen los exámenes función inversa. Listo, lo borramos, hijo. Siempre es importante la teoría, ya que la filosofía del maestro Vidal dice, una buena teoría, señores, que se vengan los problemitas de todo nivel que tiene que realizar, mi querido jovencito. Vamos adelante ya. Escriban ustedes en la parte superior lo que dice el maestro, la parte final, la función inversa. Función inversa. Listo. Escriban ustedes. Función inversa. Arribita. Función, profe, inversa. Listo. La forma de reconocer una función inversa, recuerde usted, es lo siguiente. La forma, jovencito, de reconocer la función inversa es f y arribita un asterisco. Y arribita un asterisco, maestro. Se obtiene, allá, profe, se obtiene al intercambiar las componentes de los pares ordenados. De los pares, cuidado muchachito, pares ordenados. No entiendo, me estoy un ratito. A ver, ¿cómo es eso? Se obtiene, jovencitos, al intercambiar las componentes de los pares ordenados. Un ejemplito, profe. Si yo tuviese mi f por aquí, vamos a suponer esta funcioncita biyectiva. Tenemos 1, 4, siga, 2, 2, siga, profesor, 3, 6, sí, señor, esa es mi función biyectiva. Entonces, la función inversa de esta función biyectiva, señores, tendrá que ser igual. Se intercambian nomás, muchachito. XY, XY, XY. Ahora será, profesor, 4.1, sigue, joven. En este caso no, igualito. 2.2. Aquí sí se observa 6.3. Jóvenes, esa es una función inversa. Una función inversa. Entiéndase bien. Toda función inversa tiene sus propiedades que vamos a colocarle bonito en esta partecita. Propiedades. Escribe. 1. ¿Qué le dice el nombre? Toda función biyectiva, jovencito, biyectiva, profesor, tiene, ¿qué cosa, maestro? Tiene función, maestro, inversa. Por favor, no se me olvide, hijo. Eso es muy importante. Todavía algo más importante que esa número 1 es la que viene a continuación. Escuche bien, por favor. Con eso culmina, jovencito, la parte teórica y luego vienen los problemitas. Seguro que los jóvenes quieren ver. Tranquilo, jovencitos. Todo en su momentito vamos a analizar los ejercicios. Ya van a ver los problemitas siendo más avanzaditos. Eso al finalizar. Vamos a ver. Tenemos la propiedad número 2 que establece lo siguiente. Si te piden el dominio, señor, de la función inversa, hijo asterisco, le dices, mi profe me dijo que es igual, jovencito, al rango de f.
La profe te demuestra. El dominio de la función inversa, maestro, dice que es igual al rango. Ya. A ver, dime tú una cosita. ¿Cuál es el dominio de f asterisco? Dominio 4, 2, 6. Eso tú sabes por teoría. 4, sí vas. 4, 2, 6. Profesor, es igual al rango de f. Busca. F, te haga. Rango 4, 2, 6. ¿Estás viendo, jovencito? 4, 2, 6. No te engaño, ¿eh? No te estoy engañando, hijo. El dominio de la función inversa es igual al rango de f. Basta con hallar el rango de f, estás hallando el dominio de la función inversa. Eso es muy importante. Algo similar sucede cuando, por ejemplo, tú tengas el rango, me dice, de la función inversa, jovencito, será igual, profesor, nada menos que al dominio, al don, jovencitos, de f. Algo muy bonito, también interesante, es la tercera propiedad que dice lo siguiente, jovencito. Mucha atención, mucha atención. Si tienes la función inversa, hijo, elevado también al asterisco, se convierte en una f. Ah, ya creo que ya lo vi. Cuidado, jovencitos, cuidado, jovencitos. Y otro interesante material. Cuando tengas el famoso FOG, pero inversa, hijo, o sea, la inversa de la función, jovencito, de la función, conjunción de funciones FOG, ¿no? El compuesto. Este es igual G asterisco o F asterisco. O sea, ¿no? Función inversa de G compuesto con la función inversa de F. Así es, muchachos. El orden más que todo, el orden. FOG, primero la G, cerito y el, ¿no? Después la F. El orden más que todo. Se cambia. FOG, luego G, asterisco o F asterisco. Eso es bonito. Eso es muy importante conocer. Listo, ojo, bien, ratito antes que se vaya. Toda función biyectiva tiene función inversa. No te vayan a sorprender, hijo, con la parte teórica. Listo. Jovencitos, esa teoría vamos a aplicarlo a los ejercicios. Preparen la práctica, por favor. Ubiquen la práctica, jóvenes alumnos, ubiquen su práctica, que a continuación vamos a empezar a trabajar. Uno por uno vamos a explicar. Porque es un tema, jovencitos, que no se ve así nomás, jovencitos, no jóvenes. Cuidado, no se ve, digamos, no en los centros presos. No. No se toca por el tiempo, jovencitos. Pero está en el temario. Está en el temario. No nos vayan a sorprender con una preguntita de este capítulo. Está viendo, no está difícil, está interesante la teoría. Vamos a ver sus problemitas. Sus ejercicios vamos a ver. Todo lo que hemos visto en la teoría lo vamos a aplicar, los hijos. En los ejercicios. Limpio entonces el tablerito, todo en orden, jovencito, por aquí. Ya tenemos limpio el tablero. Empezamos con el ejercicio 1. A ver la práctica, ¿dónde está esa práctica? Vamos a ver, jovencito, la práctica que tenemos por aquí. Semana 12, vectorial, funciones 2. Y bien. A ver, entonces, problema número 1. Vamos a ir. ¿Qué dice? A partir de las funciones, mi funcioncita, mi parcitos por ahí, 0, 2, maestro. Verifiquen, por favor, verifiquen bien, muchachitos, jovencitos, ya, 2. 1, punto y coma 3, siga, maestro. 2, punto y coma 4, prosiga. 3, punto y coma 5, siga usted, menos 2, punto y coma 1, cierre la llavecita. Tiene usted el conjunto, ¿no? También es una función. Función G, 0, punto y coma 1. También me dice 2, 5. ¿Qué más? 3, 0, adelante. Finalmente, menos 1, 2. ¿Qué pregunta, señor? Te viene. Determina, profesor Vidal, la función, dos puntitos, sustracción de funciones. O dice función diferencia. Ahí está, nada más. Guardo la hojita
Presten atención. Vamos por aquí, jovencitos, con la resolución correspondiente. Resolución. Listo. Atentos, atentos, por favor. Bien. Recuerden que tu maestro dijo, siempre que te pidan una operación, asegúrate. Asegúrate, jovencito. ¿De quién, profesor? Del dominio, pues, hijo. Primero hállame el dominio de la función f menos g. Ya, pero profe, ¿cuánto ha repetido en cada una de ellas? Dijo usted así, el dominio de f intersección con el dominio de g. Lo dijo, maestro, usted. ¿Y a qué es igual? Lo veremos. Ustedes son del área 1, se dan cuenta al instante lo que voy a hacer. El dominio de f, ¿cuál es? 0, 1, 2, 3, menos 2. Sí, señor. El dominio de G, 0, 2, 3, menos 1. Maestro Villar, intersecte. Pues común, pues hijo. 0 con 0, le pongo cerito. 1, no hay, profe. 2 con 2, sí, señor, existe 2 con 2, intersección. 3 con 3, maestro Villar, sí, efectivamente. No existe, pues, hijo. En común, pues, intersección te está hablando, hijo, y le cierras bonito, con cuidadito. Escúchame bien ahora. Profesor, hay usted la diferencia. Lo que hace el jovencito es F, toma el 0 en orden 0, reste menos G de 0. ¿Cómo, maestro? F de 0, hijo, menos G de 0. Te vas a tu regla de correspondencia. F de 0 le corresponde 2. Le pones el número 2, menos. El G de 0 corresponde el número 1, reste, jovencito, la unidad. Tome usted el segundo elemento del dominio, f de 2 menos el g de 2. Con cuidadito, por favor. F de 2 le corresponde el 4, el g de 2, velocidad, muchachito, la respuesta sería menos 1. Jovencito. Finalmente tenemos el f de 3 menos el g de 3 y vas a decir con cuidadito. F de 3 le corresponde el 5. Sigue, muchachito. El G de 3 le corresponde el 0. Respuestita, el número 5. Escúchame. ¿Cuál es la función diferencia? Por lo tanto, maestro Vidal, la función diferencia será igual Villavecita. Recuerde que siempre tengo el dominio y el rango. Elemento, dominio y rango. Dominio, maestro, cerito, cerito. Y su rango es el resultado de la operación, 1. ¿Cómo volver? Escojo el dominio que vale 2. Su rango es el resultado respectivo que vale menos 1. Así es, hijo. El siguiente dominio serían 3, punto y coma. Su resultado, profe, 5. Listo. Ahora sí contesto. ¿Qué pide? Función. Ah, ya, maestro. La función es esto, ¿ven? Esta tiene que estar en las clavecitas. ¿Está en la clavecita, maestro? A ver. Sí, la A sería la respuesta. Si le dicen el rango de f menos g, 1 menos 1, 5. El dominio de f menos g, 0, 2 y 3. Coincide precisamente, muchachitos. Ese, fíjense, ahí está. Si vieran una consultita, preguntita, hay que decir. Si no, continuaremos. Así es, jovencito. Ojo, la operación se obtiene tomando como base elemento del dominio de la función diferencia. Para cada uno se trabaja. Y si me hubiese pedido f de 0, o sea, f más g, le ponías más posible. Si me pide el producto, multiplicas posible. Si es división, divides. Ahí vamos a ver, así lo haces, nada más, hijo. Vamos a ver la número 2. ¿Listo? Borramos. Borramos el ejercicio 1, ya va jovencito entendiendo lo que es el maravilloso tema de álgebra de funciones. Este es álgebra de funciones, hijo. Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a pasar a ver el ejercicio número 2. Todos con la hojita, por favor, la práctica en la manito. Los jovencitos están muy atentos, porque parece que va a venir una de esas, ¿no? Los señores de la comisión de repente están viendo con buenos ojos el tema de funciones 2.
Por eso, amiguitos, muchísima atención. 2. ¿Qué dice? Tenemos f, está bien, señor. Rapidito le copiamos. 6, profe, 1, 1, está bien, hijo. ¿Qué más? El 2, 4, no hay inconveniente. Cuidado, 7, 2021, algo de decirnos por ahí, menos 2, raíz cuadrada de 5, también puede ser como elemento, no hay problema. Tenemos la función g de la misma manera, el 0,3, el 0,3, ¿qué más? El 2, 1, siga. El 7, 0, muy bien. Y finalmente, el menos 1 y el menos 2. Cierre bonito, cuidado, un ratito, un segundo. No hay problema, que es un listadito y es normal. Sigamos. Determine, maestro, la suma de elementos. La suma de elementos. ¿De quién nos dice? Del rango. Del rango, profesor Viejo. Del rango. Cuidado. Señores, ¿pero de quién? De... Esta es la preguntita que siempre suele presentarse en los exámenes. No sé, la división. Le ponen siempre su división cuando quieren presentar problemas de estos tipos. Por algo debe ser, algo debe ser. Algo debe estar escondido ahí, jovencitos, en la división. Vamos a ver a continuación la resolución. Su atención, por favor. 2 puntitos. Atentos. Escúcheme. Profe, asegúrese. Claro, me tengo que asegurar, hijo. Lo primero me tengo que asegurar. ¿De quién, maestro? El dominio. El dominio, me dicen, de f entre g es igual al dominio, profesor, de f intersección con el dominio de ¿quién? De g. Eso nadie lo va a cambiar, por favor, y le pones su llavecita y le dices. Profe, ¿tengo que intersectar? Claro, pues, hijo. A ver, ya sabes, hijo. 0, 0, maestro. Primer elemento, 0, 0. Segundo elemento. No hay. 2, 2 sí existe, profesor. 2 existe, profesor. Siga, profesor. El 7 también, profesor. Siga, maestro. Ya no hay. Ya me dijo, ahí no más queda. Su atención. Vamos a hallar la operación. Siempre te dije, hay que trabajar con el primer elemento. F de 0 entre G de 0, regla de correspondencia. A ver. F de 0, 6, correcto. G de 0, 3. Opere, maestro, 2. Está saliendo bonito. Sigue, sigue. F de 2 entre el G de 2. Rápido. F de 2, 4, maestro. Correcto. El G de 2, veloz, unito. ¿Cuánto te sale? 4. Sigue, muchachito. Profe, F de 7, sí, señor, entre el G de 7, vamos a ver. F de 7, 2021, ya, 2021. El G de 7, 0. ¿No es visto? No existe, pues, hijo. Esto, ¿cómo vas a dividir entre 0? No existe, muchachito. No existe, profesor. Allá no existe. Así es, hijo. Entonces, por lo tanto, diremos, mi función cociente será igual. Meditas, muchachito. Profe, siempre empiece usted el dominio, sí, señor. 0, y el resultadito es el rango. 2, señor. 2. Siga, profe. Dominio, 2. Su rango, profe, 4. Perfecto. Sígame, 7. No existe, profe, ¿qué voy a copiar? Ahí no más queda. Ahí no, aquí ya no existe eso. Eso es, hijo. Dice, suma de elementos del rango. Ya, pues súmale, muchachito. 2 más 4, 6. Marque la clave. Marque la clave respectiva y ahí está el problemita número 3. Vamos a ver ahora, ¿qué nos dice el problemita 3, joven? ¿Qué nos dice el problemita 3? ¿Cómo será? Lo veremos a continuación. Eso es, no está difícil, no está interesante, jóvenes. Nada del otro mundo, solamente pequeñas operaciones y los consejitos del maestro. Veamos el ejercicio número 3. Ahorita lo vamos a llevar al tablero. Cada ejercicio vaya grabándolo muy bien, cómo es el proceso, jovencito. Claro, que poco a poco va a ir incrementando de nivel. Por supuesto, siempre va incrementando de nivel. Pasamos al problemita 3. ¿Qué dice?
dadas las funciones... Sí, profe, nuevamente, caramba, profe. Problemita 3. Vamos a trabajarle bonito. Ahí le vamos a explicar a los muchachitos con cuidadito, porque si no tenemos el parcito, ¿cómo resolvemos? Dice por ahí 2, 3. Siga, profe. 3, 4. Siga, maestro. 5, 1. Cierre y cierre. Ya está. Tenemos la G, la función G. 3, 4. Perfecto, joven. Siga. 1, 7. 1, 7. Prosigue. 5, 8. Ahí está. Finalmente, 2, 9. ¿Qué estarán preguntando ahora? No sabemos. Dice, determine usted el valorcito de F más G, profesor Vidal. ¿De cuándo dice? De 1. Siga. El producto F por G, maestro, del número 2. Sigue, jovencito, no te me quedes. Una diferencia, maestro. No, un cociente, maestro Vidal. ¿Pero de quién? De 3. Sigue, jovencito. Profe, un compuesto, ¿cómo es esto? F elevado al cuadrado menos 3 veces G, ahora del número 5. ¿Cómo será? Vamos a ver, tranquilo, campeón. Tranquilo, jovencito, vamos a ver. Borremos, señor, borremos lo que está ahí. Listo. Todo esto que quede realmente limpio, dice tu profe. Totalmente lo borramos. Vamos a ver. Y ahora, ¿cómo hacemos eso, maestro? ¿Qué aplicamos? No me dices de suma, producto. Ay, maestro, está bien. Vamos a ver. Recuerden que en cada operación que dimos, entregamos lo que decía además. Claro, profesor, bien. Además. Ese además decía lo siguiente, por propiedad, vamos a llamarlo jovencitos, lo siguiente, joven alumno. Por propiedad, 2 puntos. Escuche bien. Maestro bien. ¿Cómo era? ¿Le afectaba, no? Claro, pues hijo, por partes, por partes. Profe, F más G de 1 es F de 1 más un G de 1. Rapidito. F de 1, 2. Déjelo, jovencito. Cuidado, joven. G de 1, maestro, 7. Sume, maestro, ya, 9. Ahora, tiene usted otrito que el producto, profe, entonces será F de 1 por el G de 1. No, profe, de 2 dice, de 2, cuidado, muchachito. Ponle entonces, pues, hijo, el 2 y también le pones el 2 ahí. Así dice el 2, ya, igual. F de 2, 3. Ahí está. Sigue, sigue. G de 2, 9. Muy bien, 27. Jovencito. Siga, profesor, siga. División. F de 3 entre G de 3. ¿Y a qué es igual? Por arriba, por arriba. 4. Está bien. El otro, 4. ¿Cuánto le sale? Un hito. Y esto, compuesto muy bien. Pero también pues dijo lo mismo. Como lo mismo. F de 5. Está bien. Al cuadrado. Menos 3 veces el G de 5. Muy bien. Entonces digo, el F de 5, señores, ¿dónde está? F de 5. 1. Ya, señor. 1 elevado al cuadrado. Menos, profesor, 3 veces. El G de 5, 8. Perfecto. Cabecita, muchachito. Acá es 1, profesor. Menos 24. Serían menos 23. Efectivamente, pobrecito. ¿Listo? Entonces, acá abajito, por lo tanto, diremos, si le llamo, por ejemplo, una L, vamos a ver. ¿Cuánto vale el primero? 9. Ya, profe. El siguiente, más 27, profesor. Sigue, jovencito. Menos 1, dice. Menos 1. Profe, ¿cuánto vale? Menos 23. Listo, jovencito. Opere con bastante tranquilidad. Ahí lo tiene usted. A ver, 4, ya 3, 12. Coloque usted el número y marque la respuesta. Entonces ya te vas dando cuenta que en estos tipos de ejercicios que aparecen, hijo, ¿no? F más G de 1, de 2, de 3, hay que operar y aplicar bastante la regla de correspondencia. Vamos a ver cuál es la novedad ahora ya. Creo que acabamos ya con los conjuntitos, así tipo pares ordenados.
Vamos a ver qué viene en la... Ya estamos en la 4. Ya estamos en la 4, joven. Ya estamos avanzando en el número 4. Listo. Vamos a ver. Listo, jovencitos. Sigamos, sigamos. Si es algo parecido, lo dejamos y pasamos a los siguientes. Si es algo parecido, que ya lo estamos trazando. Si ya lo estamos viendo, hijo. Si está algo parecido, ya se va dejando para avanzar con los demás problemitas. ¿Listo? Dice el maestro, f de... Profe, 4, 4. ¿Dónde está el 4? ¿Dónde está el 4, muchachito? Aquí está. Aquí está el cuadrito. ¿Qué dice, profe? Ya. Este sí está para pensar. No está tan simple, creo, profe. Bien, a ver. El número 4 establece. Esperen. Te dan la función suma. Correcto. Menos 1, 0. Siga 4, 2, siga 7, 8, siga maestro 3, 21. ¿Qué es eso, profe? La función suma, señor. Tiene usted debajito un f de x que me dice que por regla de... Bueno, es igual a 2 veces x más 1, pero señores, para x valores que toma mayores, mayor o igual que menos 1. X toma valores mayor o igual que menos 1. Escuche. Área, maestro, la suma, dice, de elementos. La suma de elementos. ¿De quién, señor? Del rango. ¿Qué? Del rango, profe. ¿El rango de quién? De la función g. O sea, profe, así nomás, el rango sería del rango, maestro, de la función g. Ahora sí, ahí no va. Ahora bien, ¿no? Elementos, suma de elementos del rango. Ya, listo. Más bien, resolución. Su atención, mis queridos jovencitos. Si hay una consultita, hay que decirlo. Pero por ahora parece que todavía nada. Sigamos. Su atención. Profe, ¿qué hago? Espera, un ratito. ¿Cómo es esto, profe? Cuando hablamos de suma, ¿te recuerdas? F de 1 más G de 1. ¿Qué cosa eran esos unos? Dominio, ¿no, profe? Allá. Claro, pues, muchachito. Dominio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba, profe? ¿Y quién era este cerito? Allá, este era el resultado, pues, maestro, de la operación. Allá. O sea, este es el dominio, ¿no, maestro? Claro, esto que se colocaba, pues, dominio. Dominio, rango. Dominio, rango. ¿De quién? De Stita. Pero entonces, maestro, de aquí voy a construir algo muy interesante. El f de menos 1 más el g de menos 1 le da un resultado, ¿sí, no, maestro? ¿Y cuál es el resultado? 0. ¿No? 0. Ya, sí, sí. Tomamos el f de 4 más el g de 4 hijo será igual nada menos que a 2. Estás apreciando en el tablerito. El f de 7 más el g de 7, maestro, es igual al número 8. Y finalmente, jovencito, el f de 3 más el g de 3 será igual al número 21. Muy bien, maestro. Me está usted pidiendo la suma de elementos del rango de G. Entonces, profe, un segundito, maestro. Usted me está pidiendo estos G de 1 menos 1, G de 4. Claro, estoy pidiendo esto. Pero necesito el f de menos 1. ¿Dónde está? No hay. ¿Cómo que no hay? Ahí está, f de x. ¿Qué quiere decir? Que este menos 1, cabecita, cabecita, reemplazado. 2 por menos 1, menos 2. Más 1, menos 1. Entiendo, maestro. Más el g de menos 1 igual a 0. Entonces, joven, g de menos 1, mucho cuidado. Vale 1, profe. Ahí nomás, tranquilito, muchacho. Lo mismo, maestro, el f de 4, cabecita. 2 por 4 serían 8, más 1 serían 9. Y usted está sumando más el g de 4 y usted dice que vale 2. Entonces, maestro, el g de 4, jovencito, será 2 menos 9 menos 7.
Déjalo, tranquilo. Maestro, f de 7, 2 por 7, 14, más un hito serían 15. Sí, señor. A esto usted le está sumando un g de 7, cuyo resultado es igual a 8. Entonces, despejando, g de 7 será igual. Cabecita. 8 menos 15, menos 7, maestro. Siga. Por aquí, siga. F de 3, 6, 7. 7, profe. 7, está bien, hijo. Más el G de 3, es igual, señores, a 21. Entonces, profesor, el G de 3 tendrá que ser igual. 21 menos 7, menos 14, o 14, no, 14, profe. No, 21 menos 7 serían 14. 14. Suma de elementos del rango. Estos son los rangos, profe. Profe, sume. Sume, profe, bien. Serían 14 menos 14, 0, marque 1. No, señor. Falso. ¿Por qué, profe? Yo te recomiendo, no sumes nada, hijo, nada. Yo mejor te recomiendo, realiza tu función. ¿Cuál es tu función G? Mi función G, maestro, ya tendrá que ser igual. ¿Cuál es tu dominio? Tu dominio es menos 1. Ya, señor, menos 1. ¿Y su rango? Resultado bonito. Sígame. 4, dominio, el otro, menos 7. Sígame bien. 7, dominio, rango, menos 7, sigametro, dominio, 3, sigametro, 14, profe, rango, 7. Si te preguntan cuál es el dominio de la funcioncita G, tú dices, ¿quién? Menos 1, cuidado, jovencito, menos 1, 4, 7 y 3. Esto. Si te pide el rango de tu función G, son los segundos elementos. El 1, el menos 7, no se copia 2 veces, solo una vez nomás, hijo, cuidado. Y 14. Ahora sí. Sumo sus elementos. Profe, 8. 8 es la respuesta, jovencito. Por eso siempre yo recomiendo función. Ahí sí no hay pierde. Ahí no hay pierde, muchachos. La clavecita, entonces, en este problemita marcaremos la E. Y estaba el 1, profe. Sigue a propósito. A uno solamente le suman 1. No, señor, no. Aquí está demostradito. No se copia 2 veces, hijo. No se suma 2 veces. Una vez nomás, señor. Una vez nomás. ¿Estás apreciando? Rango 1, menos 7, no, 14. Listo, hijo. Eso es. Digamos, a partir del 5, sí, un poquito que ya los problemitas se nos ponen un poquito ya interesantes porque ya está aplicando un poco de funciones 1. Ninguna consultita hasta el 4, creo que ninguno, jovencito, todo bien. Vamos a realizar el 5. Vayan pensando a ver ustedes, ¿qué opinan ustedes del problemita número 5? Ahora sí, con esto termina ese mundo de las funciones con pares ordenados. ¿Puede venir, maestro? Nos pueden sorprender. Nos pueden sorprender, jovencitos. Vamos a ver ahora el número 5. El 5 sí está preparadito para el área 1. Ojo. El 5 sí puede ser pregunta para el área 1, muchachos. El número 5. Vamos adelante. A ver. ¿Por qué, profe? Que seguramente debe tener su pequeño detalle. Vamos a ver. Problemita número 5, acción a la parte superior. Ya estamos a 5 metros, ya estamos en la 5, vamos, hijo. Dice, dadas las funciones f de x, que es igual a la raíz cuadrada, profesor, de 4 menos x al cuadrado, y a su vez, maestro, debajito tiene usted un g de x, que es igual a x al cuadrado menos x menos 2, maestro, x menor o igual que 0. Determine, maestro Vidal, el dominio me dice de f elevado a la 5 más 20, mi querido jovencito, g, nada más, y el maestro dice que este ejercicio muy bien puede ser pregunta para el área 1. ¿Por qué? Vamos a ver. Atentos, muchachos. Pero todo es teoría.
Todo es teoría, maestro, bien. Vamos con la teoría de funciones 2. Usted me dijo, cuando tengo una composición de funciones, una suma o resta, como guste, sí. Acá es potencia, maestro, bien. Acá es sumita. Entonces, jovencitos, siempre, siempre, jovencito, cuando te pidan el dominio de F, quinta, más 20, 20 de G, siempre vas a contestar, pues hijo, este señor es el dominio de F, intersección con el dominio de G. Así tienes que contestarle, hijo. Esa es tu respuesta correcta. Escuche bien, jovencito. Profe, ¿y ahora qué hago? Ya pues hijo, el dominio de F. Allá. Usted me dijo en funciones 1. Ahora me enseñé en funciones 1. Para hallar el dominio de una funcioncita, siempre el muchachito ubica frente a la X. Ahí está X. Ya la encontré. X es dominio. Pero, profe, tiene su raíz cuadrada. Usted dijo. Usted dijo, por existencia, señores. Por existencia, señor, en los reales. ¿Qué pasa, profe? El radicando 4 menos x al cuadrado siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Sí, señor. Entonces, no le gusta el x cuadrado su negativo por menos 1. Vamos, hijo. X al cuadrado menos 4. Cambie, maestro Vidal. Cuidado. Señor, diferencia de cuadrados x más 2 por x menos 2 menor o igual. Profe Vidal, puntos críticos. Así es. Primer punto crítico, menos 2. Segundo punto crítico, 2. Su grafiquito todavía no. Al final, vértice, tranquilo. Tranquilo, campeoncito. Ahí nomás déjalo, hijo. Tranquilo, déjalo. Sigo por acá. Vamos a ver. Maestro, quiero un profesor Vidal. Ahora el dominio, profe. El dominio de G. Ya, muchachito. Un segundito, maestro Vidal. Ubíquese frente a la X. La X. Si yo cubro esta parte, hijo. Si yo te pregunto, ¿cuánto es el dominio de G? ¿Qué me contestas? ¿Cuánto es el dominio de G? Cabecita. Si a X le doy un número 0, al cuadrado, 0. Existe, pero profe, existen reales. Son reales. 1 al cuadrado, 1. Es un real. Menos 2 al cuadrado, 4. Es un real. O sea, el dominio son reales. Poquito, hermano. Profe, está limitado. Dice que su dominio, aquí está. Aquí está, maestro Vidal, su dominio. Sí, señor. Ahí está su dominio, profe. ¿Cuál es su dominio? Mi dominio de G en intervalo será. Cuando va, digamos, hacia la izquierda, muchachitos, empezamos de menos infinito abierto hasta el cerito cerrado, si quieres, en forma de intervalo. Esto es en forma de conjunto. Pero basta en forma de conjunto para graficarlo. Entonces, hijo, aquí viene la gráfica. Voy a buscar la intersección. Vamos a ver a continuación. Ya les dije, yo le tengo una fe, jóvenes, al gráfico, a la grafiquita de menos infinito a más infinito. Recordemos un poquito lo de las semanas pasadas. Puntos críticos, maestro Vial. Menos 2, sí señor, el cerito al medio. Menos 2 a este ladito, al costadito, dice tu profe. Y al otro ladito va el 2, sí señor, el 2, al costadito. Ya vamos a ver. ¿Qué es esto, maestro? Cerrado. Perfecto. Cerradito, cerradito, muchachos. Cerradito, 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 cerradito. Algunos maestros trabajan dando sus saltitos, curvitas, pero el maestro trabaja trazando una línea, bajando por ese puntito, trazando una línea jovencito, suba por ese puntito con cuidadito, hasta ahí. Listo, muchachos. Mi reglita, si es menor o igual, sombreo lo de abajo. Si es mayor o igual, lo de arriba. Dice menor o igual, el muchachito tiene que sombrear lo de abajo con bastante cuidado, hijo. Ahí lo tiene, ¿eh? Perfecto. Listo, profe. Intersecte, maestro Vidal, con x menor o igual que 0. ¿Qué significa? Pues, hijo, que ubica el cerito, pero debe ser, maestro Vidal, cerradito, sí, señor, cerradito. Ya, señor, ven, cerradito. Hacia la izquierda, maestro, hacia la izquierda. Listo, va por ahí, con su flechita. Maestro, ahora grafique, maestro, contrario a esta, contrario. Gráfico, 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 gráfico. Hay una intersección.
¿Dónde está esa intersección, maestro? Desde menos 2 cerrado hasta 0 cerrado. Si quieres, aquí nomás al costadito le podemos poner la respuestita, profe, cerrado en cuanto en menos 2, punto y coma, también, profesor, 0, cerradito. Marque la clave correspondiente. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Cómo funciona realmente? ¿Cómo trabajamos con funciones 1 y luego trabajamos con funciones 2? Este es funciones 2, este es funciones 2, todo este es funciones 1. Es una mezcla, es una mezcla. Muy bonito, problemita número 5. Muy bien. Vamos a ver cuál es la novedad de la número 6. Te puede venir. Esto lo he visto varias veces ya al área 1. ¿Verdad, muchachos? Estos tipos de ejercicios pueden venir, porque combinan funciones 1 con funciones 2. Me gusta, señores, siempre que el jovencito combine. ¿Listo? Muy bien, ya capturaron pantalla los jóvenes. Listo, adelante. Problemita número 6. Problemita número 6, hijo. Vamos a ver cuál será esa novedad. Pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? Cuidado. Sí, está bien. Ya saben que siempre la última media horita, maestro, ponen sus problemitas, los más fuertecitos, les voy a enseñar. Te lo dejo después. Empezamos todavía, sigamos. Pero un poquito más rápido, maestro. Sí, pues es amplio. Es un temita muy amplio, pues sí. Es un temita muy amplio esto. Vamos con el ejercicio. Cuidado, señor profesor. Esto sí, señores. Por ejemplo, a la uni, fijo. Esto que le viene una pregunta cada año. A ver, vamos a ver. No voy a hacer que jovencitos nos sorprendan también con nuestra caída a la universidad. Ese es el problema número 6. ¿Qué dice, maestro? Te están dando el famoso FOG, composición de funciones. Por ahí, 3, punto y coma 5, maestro. Sigamos. 1, punto y coma 3. Y 0, mucho ojo, por favor, a este problema. Además, maestro, la función g tiene cuyo parcitos es 3,2, 1, punto y coma 4, profe, 0, punto y coma 5, sí señor, siga maestro, 9, punto y coma 7, siga usted, 11, punto y coma menos 3, cierre y cierre. Caramba, una miradita, está bien maestro. Determine, profesor, ya, f de 4 más el f de 5. Ahí está el detalle. Hasta ahora, maestro Vial, usted no me ha enseñado cómo problemitas sobre composición de funciones. A ver, hijo, deja tranquilo, por favor, tus cositas. Observa. Profe, ¿qué es FOG para empezar? Es una función, hijo. Esta es una función. Y estos, profe, son los pares ordenados de esta función. Profe, ¿cómo resuelvo? Ya. Voy a trabajar así. Escuchen, igual. Este primer pasito, que es el resultado del FOG, es una operación esto, hijo. Aquí está 3.5. Esto nace de la composición de dos funciones bonitos, interesantes. De estos dos parcitos nace eso, hijo. Este es el resultado de estos dos, de esta composición. Queremos ir. Escúcheme, estudiante. Estos elementos 3 y 5 están uno al inicio y el otro al final. ¿Sí, profe? Sí. Cuando tienes tu composición, tu resultado es el primero y el último. Ahí ya vi, más o menos. Recuerda siempre, jovencito, que este elemento, de la izquierda, siempre es G. G. Y esto, profe, F. Esto es G y este es F. Función G, función F. Entendido, maestro. Función G. Dice 3. Busca. Su vecinito. Su regla de correspondencia. 3, 2. Por realidad, un gatito, campeón. Ojo. G, F. G. Busca. 3. ¿Qué dice? 2. Ya, perfecto. Coloca el 2, muchachito. Empieza con 2 también. Punto y coma.
Todavía no la vemos. El siguiente, par del foco. 1,3. Usted dice, es una composición de funciones, ya. El primero es 1, sí señor. 3 al final. 3. Inicio, final. Ahora, como este es G, busco en G. Ya, 4. Correcto. Pongo el 4, repito el 4. Porque es composición, pues sí. Ya lo vi, profe, ya lo vi. 0,7. Usted me dice composición de funciones. El 0 por ahí, el 7, profe, ahí. Correcto, hijo. Empieza de 0, maestro. 5. Perfecto, joven. 5. Ya lo aprendí, maestro. Nadie me va a realmente quitar los conocimientos. Y aquí, la I, porque es jugábamos. Se acabó. Profesor, mira, este es G y este es F. ¿Qué te está pidiendo, hijo? F de 4, ya, profe, F de 4, pues maestro, ya, F de 4, su vecinito, profe, 3. F de 5, señor, ahí está, pues muchachito, ¿cuánto vale, jovencito? Solamente serán 7. Sume, profesor, entonces digo, F de 4 más el F de 5, señores, será 10. Marco mi clave. Así tienes que trabajar, amiguito, en estos tipos de problemas. Con esa pequeña reglita que te estoy dando ahí en el tablerito. Con eso no hay pierde, jovencito, no hay pierde. ¿Ya? Así vas a trabajar. Vamos a reforzar este conocimiento con el 7. Con el 7. Con el 7. Aunque me gustaría que el 7 el muchachito lo puede hacer en casita. Sí, profe, ya en casita, creo que puede reforzar. Porque es parecido. Solamente que ahí te está pidiendo ahora de G. Te dan F, te piden G. Es la misma, lo mismo, hijo. Pero te va a salir, por si acaso, en el problemita 7 copia. Te va a salir, muchachito, te va a salir, en el 7 te va a salir la clave D. D te va a salir, ¿no? El conjunto D. Te está preguntando ahí, digamos, es como si aquí pregunten, función F. Ya, pues, profe, 2, 5, 4, 3, 5, 7. Mi función F. Te está pidiendo tu función G. Así como este vas a salir así como este igualito. Así nada más. Parecidos, muchachos. Te va a salir la clave, sería la D. Pobrecito. Empiezo lo que nos interesa. Aquí viene, el 8. El 8, señor. El 8 te lo enseñaron. Listo. Ahora sí, por favor, este ya quedó. Ya quedó el álgebra de funciones. Ahora sí viene con eso de función inyectiva, subjetiva, ese campo también. Vienen los exámenes. Hay que preparar a los jovencitos. Tenemos que preparar a los jovencitos. Vamos. Listo. El 7 para el jovencito y el 8 para el profe. Lo va a explicar en el tablerito. Mucho cuidado, hijo, el 8. A ver. Adelante, joven. Estos problemas que aquí sí nos vamos a coger para el examen. 9, 8. Dada la función, perfecto, profesor Vidal, abierto en -2, 3, abiertito. Tal, señores, después dijo función de A en B. Ya. Maestro, tiene usted la A, tiene usted por ahí la B, y listo, jovencito. El 8. Dice, profesor, f de x, esta funcioncita, señor profesor, dice que es suryectiva. Ah, ya, muchachito. Suryectiva. Cabecita, ¿cómo era? El rango de la función igual al conjunto de llegada. R de f igual a b. Ya, cabecita, ya está grabado. Sí, determine, maestro, el valor de L, que es A más B. Listo. Vamos a suponer que este problemita me viene en el examen. ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento? Ahí está el detalle. Que este empieza, pues, muchachito. Suryectiva. Me aseguro, y mi profe me dijo, se cumple. Así con palabritas, hijo. Se cumple, maestro. ¿Qué se cumple, muchachito? El rango, dice usted, profesor Vial, el rango de F es igual al conjunto de llegada, a B. Joven, dijo el maestro la semana pasada, dominio, rango, dominio, rango. Profe, entonces, si yo quiero hallar A y B, profesor Vidal, y encima suryectiva, entonces ve mi querido maestro,
Tengo que hallar, ¿qué cosa? El rango de la función. Ahí está, perdón. Rango de la función. Y usted me dijo, en el caso del rango de la función, ante todo, mi querido amiguito, vamos a hacer lo siguiente. Un ratito, maestro. Un ratito, antes. Usted dijo, asegúrese, antes de f de x, tiene que estar la y. Sí, señor. Luego, profe, el f de x igual a x al cuadrado más un hito. ¿Qué cosa es y, profesor Vidal? Rango. Ya, listo. Pero ya les dije, para el rango, empiezo del dominio, del famoso DOM, el DOM de f. ¿Y dónde está, profe Vidal? Su DOM, su DOM. Capel, muchachito, aquí está. Este es su dominio, hijo, este es su dominio. Abierto en -2. Sí, señor. 3, profe, abierto. Usted me enseñó. Esto es en forma de intervalo, y usted me dijo siempre, x al medio, a la izquierda, -2, a la derecha, 3. ¿Qué es esto, maestro? Abiertito. ¿Qué es esto? Abiertito. Siempre sentido hacia la izquierda. Listo. Si esto fuese corchete, cerrado, pero ya. Maestro, busque esta figurita. Profesor, ya busque la figurita. ¿Qué dice la figurita? X al cuadrado, profe. Ya. Algo usted me dijo la semana pasada, está fresquito en la cabecita. Cuando al muchachito le pidan que eleve al cuadrado esas cantidades, cuando este es negativo, profe, escuche bien, profesor, está pidiendo elevar, dice, al cuadrado, profesor, el primero, el segundo y el tercero, profe. Ya, al cuadrado, hijo. Así dice la figurita. Cuando este es negativo, maestro, y este es positivo, usted me dijo 0, cerrado. ¿Cómo? 0, cerrado. Así es. Así es, hijo, cuando este es negativo y este es positivo. Entonces, profe, le copia usted qué cosa, el x al cuadrado. Y, dijo usted, en este lugarcito va el mayor de esta operación. Aquí dice usted, -2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. 9, profe, es el mayor. Por eso le coloco así, hijo, el 9 con su amiguito abierto. ¿Te das cuenta? Se acabó, señor. Sigo, súmelo, este es fácil, me meto. Sume de un hito, profe, 10, sume un hito, me meto. Cerradito, profe, cerradito, ¿no? Viste ese abiertito. Listo, se acabó. ¿Qué es esto, profe? Eso, pues, mi amiguito, ¿qué cosa es? X cuadrado más 1, y, pues, hijo, ponle y, que está variando entre el número 1, señor, hasta el número 10. Recordemos que esto es cerrado, hijo, y este es abierto. ¿Y qué es el profe? Rango. Ya, pero profe, ya salió. Entonces digo, por aquí, señor profesor, el rango de mi función sea igual. En forma de intervalo, cerradito en 1 y 10, jovencito, abierto. Compare. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? 10. ¿Qué pide el maestro? Suma. 1 a 10, 11. De gente muy tiro dice, profe, entonces L será igual a 11. Joven, ha quedado resuelto el problemita 8. Cuídense. Cuídense, jovencito, de este ejercicio. Practíquenlo, jóvenes. No vaya a ser que les venga uno de estos tipos. Listo, maestro. Sí, señor, ya. A ver, el 9, maestro. El 9 no. El 9 tú lo haces. Sí, está fácil. ¿Por qué? F de 3, el G de 3, le reemplazo bonito, sale un polvo. En la clave te va a salir la D, 37. Más bien, te enseño la 10, que es una fija, muchachos, la 10. La 9, por favor, tú lo practicas, hijo. Te va a salir 37, 37. Así es. Ahora sí. Listo, jovencitos, vamos con la 10. Y luego de la 10, sí, ya, jovencitos, te voy a entregar unos proyectos muy bonitos de la segunda parte. Porque ustedes son del área 1, tengo que dar su nivel correspondiente, hijo. Vamos a ver. Listo, por aquí, borrando todo esto. Listo. Ahí me trae, explíqueme, habla solamente su teoría, usted, profe, de función inversa. Bonita, me gustó cuando dijo, por ejemplo, 1, 2, 3, le cambiaron más y listo. Claro, eso es cuando son pares ordenados. Pero cuando ya te viene con función de X, es otra cosita. A ver, te voy a explicar. Hijo. A ver,
Voy a tomarlo por mi interés como una preguntita de examen, porque eso puede ser, eso nos puede venir, muchachos, está escondido por esa preguntita. Y empieza el 10. Dice, determine, maestro Vidal, la función inversa. Correcto, joven. ¿De quién, profe? De f de x, mi querido maestro, como 2x, profe, menos 1, entre, maestro, 3, punto y coma, x pertenece, mi querido profe, nada menos que abierto en 2, 5, cerradito. Por ejemplo, como esta función inversa, colócale pues, muchachito, también su x. Solamente es f cuando son pares ordenados. Pero cuando ya viene con su x, hay que ponerle su x al costadito. Listo. Pero estoy viendo, profe Vidal, que las claves están dadas a la función inversa con su dominio. Su dominio de la función inversa. ¿Y eso cómo se hace? Escucha bien, tranquilo, hijo. Deja tranquilos. Resolución. Vamos por aquí, jóvenes alumnos. Resolución. Mucha atención, mucha atención. 2 puntos. Profesor dijo, el método para poder hallar una función inversa es esta funcioncita original, y, me aseguro, antes de f de x, eso sí, por funciones 1, mi profe me ha recomendado, 2x menos 1 entre 3. Cito, cuando te pidan función inversa, le trazas una flechita. Ya, profe. Esta y se convierte en x. Es inversa, pues, muchachito. Y esta x, profe Vidal, se convierte en y. Le pones tú acá igual y le dices 2. Esta x se convierte ahora en y. Se le cambias nomás. Ya. Menos 1 entre el número 3. Ahora vas a despejar y. Cabecita. 3 por x es 3x, maestro. Este menos 1, que pase, profesor Vidal, con signo cambiado más 1, y esto te vale 2 veces y. Despeja, jovencito, y va a ser igual. Aquí el maestro, 3 veces x más 1, entre el número 2. Cito, esta 9y, precisamente, jovencito, es tu función inversa de x, que le contestarás. Profesor, es estito, porque está ahí. ¿Quién? 3 veces x, jovencito, más 1, entre el número 2. Correcto, maestro. No hay que errar. No, fácil, ¿no? Repito. La y se convierte en x y la x se convierte en y. Lo pegas bonito y despejas esta nueva y. Que nada tiene que ver con esa. Ni lo mires. Esta es una nueva y. Esta y, jovencito, que obtienes es la función inversa de no, función inversa de f, jovencito, que es igual a este. Profe Vidal, yo requiero su dominio. Entonces, en ese momentito recuerdas a lo que tu profe te indicó. ¿Qué dijo tu profe? Por propiedad. Sí, señor, sí recuerdo. A ver aquí, separamos. Arriba. Me dices, por propiedad, profe. Por propiedad. Usted dio una bonita propiedad y dijo claramente usted en la propiedad. Dijo usted que el dominio de mi funcioncita, de mi función inversa, hijo, es igual, señor, al rango de mi función original. ¿Cómo se lo entiendo? El dominio de mi función inversa es igual al rango de f. O sea, de esto, de muchachito, de este f. Este es f. Este nada tiene que ver, esta es función inversa. Ese. Allá por ahí. O sea, tengo que ver el rango de f. Claro, pues, o sea, mira aquí. Mejor esto. Ya. Entonces, realmente usted me dijo, profe, asegúrate. Allí, ¿está bien? ¿Hijo de quién? A f de x. ¿Está bien, hijo? ¿Está bien, jovencito? Un ratito. F de x. Este es igual, maestro, a 2x menos 1, dice, entre 3. Profe, o sea, tengo que hallar el rango de esta función. Así es, pues, hijo, está bien, tienes que hallar así. Y usted me dijo, para hallar el rango, empiezo del dominio. Claro, pues, muchachito, del dominio, del famoso dom. Pero ¿dónde está mi dom, profe? En la pizarra, en el tablero, pues sí. Ahí está tu dominio, caramba, preciso ahí. ¿Qué hice, maestro? Abierto en 2, punto y coma, 5, cerradito.
Profe, en forma de conjunto ya te me enseñó. X por ahí, ya sabes, muchachito, ya sabes. A la izquierda, profe, el 2. A la derecha, el 5. ¿Qué dice, maestro? Abierto. ¿Qué es esto? Cerradito. Muy bien. La figurita. ¿Cuál es la figurita? Esta figurita que tienes que ver, hijo. Vamos a ver, ¿qué es la figurita? Multiplique por 2. Ya te, profe, multiplico por 2. Acá serían 10, acá serían 4, maestro. No se me olvide. Cuidado, joven. Sígame, estudiar. Resta el unito. Ya, resta el unito. Ya, le restas 1. Réstale 1. 9. Réstale 1. 3. Ya, profe. Ah, ¿qué pide? ¿Qué pide? Divide entre 3. Ya, profe. Un ratito, muchachitos. Menos 1. Cuidado, jovencito. Ya. Divide entre 3. Lo divido entre 3. Lo divido entre 3. Lo divido entre 3. Y digo, entonces, 1, maestro. ¿Qué es esto, maestro? Y. ¿Y? Sí, señor, Y. Y. Cerrado en 3. Jovencito. Entonces diré, maestro Vidal, el rango de quién, de F, será, ¿qué será, señores? Abierto en 1, punto y coma, maestro Vidal, hasta 3, me dice, ¿no, hijo? ¿Qué cosa? Cerradito. ¿Pero qué es el rango, maestro? Es el dominio de F. Entonces el muchachito dice aquí, punto y coma, profesor Vidal, aquí no, X pertenece, me ponen algunos, ya pues hijo, ¿en qué? ¿En intervalo está dando? ¿En qué está? Intervalo, maestro Vidal. Entonces, intervalo. Abierto en 1, punto y coma, estricto 3, cerradito. Resuelto mi problemita número estudiado. Este problemita nos puede ser, jovencito, nos pueden sorprender. Le pueden cambiar solamente el numeritos y el proceso, ahí está. Cópienlo bien, por favor, no se olvide, joven. Listo, muchachos. Jovencitos, en el tiempo que queda, quiero presentarles algunos problemitas de la segunda parte. ¿Qué problema nos puede venir, maestro? ¿Nos puede venir, maestro? O de repente, para incrementar un poquito más el nivel de la álgebra. Pero hasta aquí sí, por favor, he cumplido con la teoría, sus problemas, no, que muy bien pueden venir en el examen, de los 10 primeros. Para elevar el nivel, vamos a ver. A ver, cositos. La segunda parte, maestro, en el tiempo que queda. Sugiero que el muchachito puede analizar, maestro. Empiezo con el 11. Van a ver. Ese 11, no sé, parece que se equivocaron de lugar. Para mí que este 11 debe ser puesto 15 o puesto 14. Lo vamos a ver. Tiene su nivel, sí. Interesante el 11. Ahorita te explico, hijo. Ahorita te voy a explicar. Problemitas, eso sí lo han cogido ese Vallejo. Este problemita sí es Vallejo, muchachos. Es supuesto 11, no merecen porque son un poco más fuertes. No fuerte, sino que tiene conceptitos que conocer, hijo, para resolver ese problemita. Lo vamos a ver a continuación. Ahorita, jovencito. El número 11 y luego maestro Vidal vuela a la 16 de repente. Pero vamos a ver, o a la 15, o a la 14, 13. ¿Listo? ¿Listo? Segundito, joven. Ya. Jovencito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, 11? Aquí está. A ver, vamos a ver. Ejercicio 11, por favor. Mucha atención a estos problemas. Dice, maestro. F, 2 puntitos, profesor. Cerrado en A. B, también cerrado. Se va, señores, hasta -4 cerrado, 0 cerradito. Maestro, bien. Dominio, rango. Dominio, rango. Bien grabado. ¿Tiene usted su f de x, profesor, solamente x elevado al cuadrado más 2 veces x menos el número 3? Ya, profe. Cuídense, muchachos. Determine usted el valorcito de a por b, profesor. Ya. No hay problema, hijo. Si f de x, ¿qué cosa es? Sobreyectiva. Sobreyectiva, profesor. Déjalo. Ahí nomás. Jovencitos, concentración, por favor, a este ejercicio. Profe, curioso, ¿no? Porque siempre usted me ha pedido allá el rango. Ahora le están pidiendo el dominio, maestro. Y ahora para el dominio, ¿qué voy a hacer, profe? Para que haga el dominio,
Empiezo del rango, ¿no? Allá. O sea, para allá el rango era del dominio, ¿no? Ahora quiero el dominio. Empiezo del rango. Ah, interesante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va? Vamos a explicarlo, muchachitos. Resolución. Resolución. Mucha atención. 2 puntitos. Curioso problemita, profe, porque me piden el dominio. Ya, espérate. Recuerde, jovencito, que esta Y, que ese f de x es Y, f de x igual a x al cuadrado más 2 veces x menos 3. Antes de hacer un análisis, te voy a decir, no me gusta trabajar con esta cantidad. No se debe trabajar con trinomios. Los de estos tipos. No, no, señor. Tengo que convertir, maestro, a un trinomio cuadrado perfecto. Es el camino. Para ello, el número que acompaña a x, que es 2, siempre se divide entre 2. ¿Cuánto es? 1. Entonces usted me dijo, se eleva al cuadrado el número 1. Así es. Entonces digo, y, maestro, será igual a f de x, y este es igual a x al cuadrado más 2 veces x. Ahí nomás. Le voy a sumar más 1 y le voy a restar menos 1 a esta expresión. Y ahí dice, profe, menos 3 también. Déjalo, jovencito. Te presento, mi querido jovencito, al famoso TCP. Al famoso trinomio cuadrado perfecto. ¿A qué se igual, señor? Raíz cuadrada de x. Raíz de 1 es 1, maestro, al cuadrado. Listo. ¿Qué me queda, profe? Menos 4. Listo, está bien. Ese es un buen camino, hijo. Ahí recién empieza el análisis. Ahora sí, profe. Profe, ¿qué es esto? Y. ¿Qué es esto? Y. ¿Qué es Y? Rango. Mira, profe. ¿Es este rango? ¿Se ve? Este rango. Levante la vista. Profesor, es objetiva. Sí, señor. El rango, profe, es igual al conjunto. Allá. O sea, profe, aquí está mi rango, Este es mi rango toda la vida. Dominio, rango. Entonces voy a decir, joven, del dato del problema, ¿no? Del dato del problema. Del dato nomás. Tenemos, señores, aquí este es el rango. Y este ya también es rango. Entonces digo, me bien. Tengo, maestro, el rango de f que vale, profe. Ahí está. ¿Cuándo? Cerradito en menos 4, 0, cerradito. Rango, profe. Usted me dijo y al medio. A la izquierda el menos 4. A la derecha el 0. Esto es cerradito, cerradito. Ay, ya, maestro, ya, interesante. Porque este es rango, ¿no, profe? Y es rango. ¿Pero qué dice? Aquí está. Pues uno está joven Y. Entonces voy a reemplazar, ¿qué cosa? 1 en 2. 1 en 2 al costado. Me voy al costadito. Un momento ya. Este proyectivo no me está gustando porque quiero trazar por ahí una línea. Entonces, ¿qué le parece que si esto lo escribo de repente acá abajito nomás me escribirá, acá abajito? Sobreyectivo, porque tiene que estar necesariamente todos mis datos. Sobreyectiva. Cuidado, cuidado, hijo. Cuidado, muchachito. Ya, vas a reemplazar, dice, 1, ¿dónde, maestro? En 2. Está bien, hijo. Escuche bien. En esta Y va esto. Perfecto, maestro. Ya. X más 1 al cuadrado menos 4, maestro. Está entre, ¿quién, señores? Entre menos 4 y el cerito por acá. Cerradito, cerradito, maestro. Ya. O sea, profe, de aquí tengo que ver X. Claro, pues, hijo, de aquí tienes que despejarme X. Y luego dirás, pues, ¿cuánto vale A y cuánto vale B de esta parte, joven? Pero escúcheme bien, jovencito, escúcheme bien. Este señor menos 4 me está molestando, profesor Vial, que se pase al otro lado. Tú se vas a solito ya. Tú te me quedas solito, X más 1 al cuadrado. Y tú te vas con signo cambiado. Tú también te vas a la Y con signo cambiado. Pero menos 4 más 4, 0. Y ahora, quiero desaparecer, maestro Vial, este 2, ¿qué hago? Ya, pues, hijo,
Si quieres aprender, haz lo siguiente. Sácale la raíz cuadrada. Muy bien. Saque la raíz cuadrada. 2. Saque la raíz cuadrada. 0. No pasa nada, no pasa nada. No se te vaya a ocurrir raíz. Lo malogras todo. Lo malogras todo, Angelito. Cuidado. ¿Por qué, profe? Porque te enseñé por teorema, maestro, de valor absoluto. ¿Qué te dije un día? Raíz cuadrada de x al cuadrado, joven, no se cancela. Valor absoluto de x. También te dije. Todo valor absoluto siempre es mayor, igual que 0 en los mundos reales. Interesante, ¿no, profe? Ya. Entonces, maestro, ¿estito qué cosa es? Valor absoluto de x más 1 menor o igual que el número 2, profe, mayor o igual que 0. ¿Y ahora cómo resuelvo? ¿Izquierda, derecha? Puede ser, ratito, un segundito. Dice mi maestro que todo valor absoluto es mayor o igual que 0 en los reales. Si yo le doy la lectura de la derecha a izquierda, digo, valor absoluto de x más 1 mayor o igual que 0. No requiere análisis. Por sí solo existe este ladito. Estos son reales, maestro. No hay que graficar nada. Eso queda. Entonces, maestro, ahora puedo yo trabajar. Ratito, maestro, ratito. Voy a separarme para que te des cuenta, hijo. A la izquierda, puedes separar. 0, maestro, aquí no hay problema, profesor Vidal. Esto es y, claro, hijo. X, así se trabaja pues sin ecuaciones por partes, hijo. Para explicarte bien. Listo. Análisis. Profe. Valor absoluto de x mayor o igual que 0 existe. Valor absoluto de x más 1 mayor o igual, me dijo para allá, que 0. Ya, pero maestro Vidal, estos son reales, maestro. Reales. Son reales, hijo. R, ya. ¿Solo me quieres Tito? Claro, pues, hijo. Solo te quieres pequeño. Y ¿te recuerdas, muchachito, cuando te enseñé valor absoluto de x más 1 en ecuaciones con valor absoluto? ¿Qué dijo tu maestro? Sí, solo sí. Ya. Se colocaba al medio x más 1, ahí el 2, a la izquierda el menos 2. Sí, bueno, teorema, pues, hijo. Al medio x más 1, aquí menos 2, aquí más 2. Me bien. Quiero hallar x nomás, ya. Este 1 está molestando. ¿Qué pase? Ya, señor, ¿qué pase? Restando. 2 menos 1, 1. Ya, profe. Profe, ¿qué pasa este lado? Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué salió? Salió, pues, jovencito. Fíjese, jovencito. Ya te aferrando, maestro. No, ahora quiero dominio. Claro, pues, maestro. ¿Qué dice usted? El dominio de mi funcioncita, maestro Vidal, es cerradito en menos 3 y 1 cerradito. Profe, dominio. ¿A cuánto vale, muchachito? Menos 3. A vale menos 3. Profe, ¿ve cuánto vale? Bonito, muy bien. ¿Qué está pidiendo, jovencito? Está pidiendo, ¿qué cosa? El producto de A por B. Claro, pues, joven. Menos 3 por 1, menos 3. Marque usted la respuesta correcta. Un bonito problema. Por eso lo digo, ese puesto 11 no me gusta. Ese sí ha puesto 14. Buen puesto. Porque si no conocíamos estos conocimientos, recordamos el teorema de valor absoluto, señor, no salía. No salía el problemita número 11. Muy bien, amiguitos, les voy a llevar ahora a un problemita interesante como el número 14. No, maestro, bien, enséñale, maestro, el 16. A ver, espera el tiempo. El tiempo. Ya. 16, profe. Enséñale el 16, chicos. Porque ese problema... Sí. Lo hemos enseñado porque por algo está en el puesto 16. O sea, debe ser tener algo más de repente que este conocimiento. Algo más que aprender de repente, jóvenes. Lo vamos a ver, jovencitos. Vamos a ver, ¿ya? Y con eso que no cierro, porque ese problemita debe ser unos 10 minutos, maestro. Sí, mínimo. Sí, que un poquito rápido. Ya comieron los jovencitos y lo voy. Claro, profe. Es interesante, ¿no? Interesante, muchachos. Esto es más que todo los reales. Ay, no. Porque si yo trabajo... No, mentira. Teorema, hijo. Teorema.
Teorema, jovencito. Quiero cerrar con ustedes ese problemita número 16, porque son del área 1, jóvenes, y además tienen que trabajar, enseñarse problemas de nivel. Muy bien. Vamos a ver entonces ese problemita, jovencito, 16. Bueno, con tranquilidad, al tablero, porque con eso ya te todo realmente funciones 2, jovencito. ¿Dónde estás ese problema? Por algo, ¿por qué te han puesto 16? A ver, vamos a ver, ¿por qué le han puesto en el puesto 16? Algo diferente, algo especial debe ser. Veremos. Bueno, dice, dada la función, profesor, la función biyectiva. ¿Qué es biyectiva? Pues inyectiva, subyectiva a la vez. Esto ya el muchachito tiene que dominar muy bien. Ya, déjalo aquí. Tal que, maestro, mi F, excelente, profe. Maestro Vidal, A, punto y coma 4. Cerrado, cerrado. Tal, profe, cerrado en 2 y B. Sáqueme de una duda, maestro. Usted me dijo que el primero que cosa era dominio y este es rango. Pero curioso, maestro Vidal. Aquí está con A4 y 2B. No entiendo. Vaya, pero tranquilito, campeón. Por eso he puesto 16, pero algo debe ser, algo debe enseñarnos, muchachito. Me dicen que la función f de x, joven, menos 2x elevado al cuadrado más 20 veces el valor de x menos el número 40, jovencito, y dice determine lo correcto. Bueno, eso ya al final. A más b, señores, es igual a 11. ¿Me alcanzará el tablero? Vamos a ver. El número 2 dice A por B igual a 24. La tercera, maestro Vidal, dice 4 veces A menos B le sale 8. Vamos a ver, jovencitos, por aquí la resolución. Su atención, ya, nos concentramos, maestro Vidal, nos concentramos. Aquí nos está molestando un ratito, esto voy a eliminar acá, y acá, para que no moleste. Ya listo. Jovencitos, céntrense por favor a la explicación. Listo, maestro. ¿Qué hago, profe? Bueno, usted me enseñó. Para empezar, no analizo nada. Este me está molestando. A ti te voy a analizar antes de todo analizar. A ti, función. Y encima, bandido, te han puesto negativo. Y ahora, profe, allá. Escúcheme bien, jovencito. Le voy a llamar y igual, señores, f de x. Este señor menos molesta. Molesta para formar el famoso TCP. Factorice, maestro. Menos 2, jovencito. Entre menos nada más, profe. X al cuadrado. Más entre menos sería menos, maestro. 10, 20 entre 2 serían 10, profesor Vidal, 10x. Menos entre menos serían más, jovencito. 40 entre 2 serían 20. Déjalo ahí nomás. Ya. La clave siempre es formar mi trinomio cuadrado perfecto, me dijo mi profe, cuando veo así un trinomio, ¿no? Jovencito, es una expresión así. Listo. Maestro, bien, usted me dijo, el número que le acompaña a x, que vale 10, siempre se divide entre 2. Y usted me dijo 5. 5 se eleva al cuadrado de la técnica, serían 25. Tranquilo. Entonces, maestro, y f de x será igual. Cuidado, cuidado. El menos 2, déjalo, muchachito, déjalo. Ya. X al cuadrado, maestro, menos 10 veces x, su vecinito será 25 positivo, 25 negativo, se suma y se resta, le voy a sumar más el número 20 al costadito. Entonces digo, y igual a f de x, profe, es igual a menos 2. Te presento al famoso TCP. Entonces digo, maestro, aquí sería un corchetito, digo, el raíz cuadrada es x menos raíz de 25, 5, hijo, al cuadrado, efectúe, joven, efectúe, menos 5, maestro, menos 5, muchachito, corchete. Una más, sí, alcanza, una más. Y igual
a f de x. Separe, maestro. Menos 2 veces x menos 5 al cuadrado, menos por menos sería más el número 10. Maestro Vidal, ya quedó. Ahí nomás, déjalo, tranquilito. Llámale unito. Imagínate, eso nomás pasó el tiempito en dar la formita, pero ahí también. Ya vamos. Profe, ¿sabes? En estos problemitas, maestro Vidal, usted me enseñó, este es dominio, este es rango. Siempre, maestro, me dijo usted, debes hallar el rango. Sí. Halle usted, profe, el rango de la función. Ya. Pero para hallar el rango de la función, maestro, usted dijo siempre, empiezo del dominio. Del famoso DOM. Del dominio de mi función. ¿Conozco, maestro, bien el dominio? Claro. ¿Dónde está? Aquí. Este es el profe. Este es mi dominio. Cerradito, en A, punto y coma, 4, cerradito. Y usted me dijo siempre, al medio la X. A este ladito, A, y este ladito 4. Cerrado, joven, cerradito. Maestro, ¿qué pasa? Tengo que buscar esta figurita. Esta figurita, mis queridos amiguitos. ¿Cómo lo buscaremos? Vamos a ver, hijo. Porque esto es Y, hijo. Cuidado. Este es Y, muchachito. Este es Y. Vamos a ver, hijo. Tranquilo, ya. ¿Qué dice? Mire bien. Reste menos 5. Ya, Pepro. Le resto menos 5. Con cuidadito. Réstale menos 5. Menos 1, profe. Réstale menos 5, profe. A menos 5. Cuidado, hijo. Cerradito, cerradito. Está bien. Profe, eleve al cuadrado. Ratito. Profe, si este es negativo, tácito que este es negativo, ¿ve, profe? Claro. Si tengo x, aquí tengo un negativo menos 2, y aquí tengo, por ejemplo, menos 1 para estudiar. Ya. O puede ser, por ejemplo, aquí sea menos 1, y acá sea, por ejemplo, 3. Ya, hijo. Negativo, negativo, y quiero elevar al cuadrado, lo puedo hacer. Elevo al cuadrado, tito, elevo al cuadrado por incito, y también lo elevo al cuadrado en menos 1. Cuando usted tenga negativo, negativo, cruza, amiguito. Menos 1 al cuadrado sería 1, profe. Menos 3 al cuadrado sería 9. Fíjate, hijo. Y es algo lógico, ¿eh? 1, 9. 1, 9. Allá, profe. O sea, cuando es negativo, negativo, metro, elevo normal al cuadrado y cruzo. Así es, hijo. Esa pequeña reglita, no te me olvides. Lo borro porque esto nada tiene que ver con sino que, ahora sí, le aplica por el mismo. Me hace bien. Eleve usted al cuadrado. Ya, ratito de frente. Estoy elevando al cuadrado, mi querido jovencito. Véngase por aquí. Menos 1 al cuadrado sería 1, me hace bien. Y tú te vas para allá. ¿Quién? A menos 5 elevado al cuadrado. Cuidado, profe. Cerradito, cerradito. Usted me enseñó el cruce. Perfecto, hijo. ¿Qué más dice la figurita? Profe, mirá, gatito. Multiplique por menos 2. Ahora, espérate. A todos voy a multiplicar por menos 2. Pero también dice la reglita. Cuando uno multiplica por un negativo, y no quiero perder el sentido, joven. No quiero perder el sentido. Cruzo, allá. Tú vienes por acá. Menos 2, mi querido jovencito, que está multiplicando a ese extremo a menos 5 elevado al cuadrado. Maestro, menos 2 por 1, cruce, joven, por acá. Menos 2. ¿Menos 2, maestro? Sí, menos 2. Estás cruzando, hijo, ¿eh? Para aquí y esto para aquí. Pero no te olvides, con su compañerito. Maestro, mira. ¿Y esto qué? Multiplique, profe, un ratito. Multiplique, maestro, un segundito. Tranquilo. Menos 2 que está multiplicando a x menos 5 elevado al cuadrado. Este señor ha multiplicado y quedó por este lugarcito, como el menos 2, también cerradito. Ya, ahí un poquito más despacio. Menos 2. Cruce, maestro, correcto. ¿Qué más dice? Ya, profe, bien, súbele más 10.
Ese ya me contra fácil. ¿Por qué, profe? Al toque. Vamos a ver, menos 5 elevado más 10, profesor. Si a este señor le sumas más 10, ¿quién te va a quedar, muchachito? Solamente el número 8. Muy bien, profe. Profe, un ratito. Súmele también más 10. Cuidado, hijo, cuidado, muy jovencito. Menos 2 que está multiplicando a menos 5 elevado al cuadrado. Súmele más 10, profesor. Correcto, joven. Y aquí, profe, sigue su cerradito. Siempre el sentido hacia la izquierda. Profe, ¿qué es esto? Y hay un ratito. Eso vale bien, maestro. Sí, señor. Desde menos 2 a menos 5 al cuadrado más 10. Y al otro ladito, profe, el 8. ¿Qué es esto, maestro? Bien, rango. Profe, ahí no vaya, muchachos, ya me entienden. B, ¿cuánto vale? 8. Profe Vidal. Cuidado, profe Vidal, un ratito. Este numerito que está aquí, menos 2 veces a menos 5 al cuadrado, maestro, más 10, tiene usted que igualarle a este ranguito, a ese numerito que dice 2. B ya sé que vale 8, tranquilo, déjalo. Resuelvo, maestro Vidal, a resolver, jovencitos. Lo voy a hacer mentalmente, ¿ya? Amiguitos, cabecita, ya. Me queda menos 2 veces a menos 5 elevado al cuadrado será igual. 2 menos 10 sería menos 8, maestro. Este menos, con ese menos, ¿puedo cancelar? Claro, profe, puedo cancelar, se convierte en positivo. Cabecita. 8 entre 2, maestro, queda ¿qué? 4. ¿Ya? Y aquí, a menos 5 al cuadrado. Profe, usted, maestro, ya me dijo, ecuaciones, mucho cuidado hay que tener. ¿Por qué? Porque tiene usted a menos el número 5 elevado al cuadrado menos el número 4 y este es igual a 0. Profe, diferencia de cuadrado, sí señor. Primero se suma, jovencito, más la raíz, ¿no?, del número 4 que vale 2. Cuidado, joven alumno, va por ahí, profe, a menos 5, reste usted el menos 2, correcto, joven, y todo esto será igual a ¿cuánto? Cerito. Cabecita. Profe, ¿cuánto vale A? Menos 5 más 2, menos 3. 3. Cuidado, 3, profe. Ya. Por aquí, maestro. A, ¿cuánto vale? 7. Negativo. ¿Con cuál me quedo, maestro? ¿Con 3 o con 7? No puede ser 7, pues, profe, porque siempre el menor tiene que estar a la izquierda. Me quedo con 3. Claro, pues, hijo. Entonces, señores, A es igual a 3, punto y coma. B, jovencito, eso sí, por favor, ¿cuánto vale el número 8? Contestemos. A más B, profe, 8 más 3, 11, verdadero. Verdadero, jovencito, coloque usted verdadero, joven. Profe, 3 por 8, 24, verdadero, jovencito, cuidado. 4, 12 menos. No, profe, falso. Falso, señor. Ese es, jovencitos. Interesante problema. Interesante se hace por la formación y esos pequeños detalles, jovencito. Cuando se eleva al cuadrado 2 negativos, se cruzan. Cuando se multiplica por un negativo, se cruza, profe. Nunca pierdas el sentido hacia la izquierda. Algunos maestros, no sé qué hacen, le mandan a la derecha. No, yo no tengo ese día. Siempre, jovencito, el sentido a la izquierda para leer bien, joven. Eso es, mi querido jovencitos. A ver si hubiese una consultita, preguntita particular. No, jovencitos, nos hemos pasado. Bueno, comen, jovencitos, capturen pantalla, por favor, porque es la parte final, jóvenes. Tranquilamente, se permite, señor, nos lleva unos 10 minutitos. Claro, lo he explicado paso por paso, por supuesto. Muy bien, jovencitos, ahí nos quedamos. Será hasta la próxima semanita. Nos vemos, muchachos. Cuídense, jovencitos. Hasta la próxima. Cuídense, muchachos. Hasta la próxima. Profesor. Nos vemos, jovencitos. Cuídense, jóvenes. Señorita, jovencitos, cuídense. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor.